Muy buenas tardes a todas y a todas las personas que se han conectado hoy día a este nuevo encuentro por la historia. Muchísimas gracias por seguir pues, este espacio académico que curiosamente estamos cumpliendo un año de haber iniciado el proyecto con con dos presentaciones en el mes de mayo del 2020 y que bueno, se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. Antes de dar la presentación de nuestro invitado del día de hoy, pues desde Encuentros por la Historia queremos hacer también un llamado pues, y denunciar la seria situación que estaba viviendo Colombia en el marco de las protestas sociales y especialmente en la ciudad de Cali. El tema de la vulneración de los derechos humanos que estamos atravesando en nuestro país y que pues debe llamar la atención no solamente de la discusión pública al interior de nuestro país, sino de todo el hemisferio. Es lamentable pues estar en estos espacios con un contexto así de difícil, pero precisamente creemos que este tipo de temáticas que hoy vamos a abordar pues permiten pensar y repensar este tipo de situaciones y digamos de relaciones ligadas a asuntos controversiales, polémicos, que vinculan el tema de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy muy contentos de tener la participación del doctor Diego Arias. Es un honor tener al profesor que considero que es uno de los investigadores más prolíficos del último tiempo alrededor de pensar el problema de la enseñanza de las ciencias sociales en el país, con una amplia trayectoria y además pues muy buena persona. Entonces, el profesor Diego Arias es licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás, magíster en Sociología de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en Educación de la misma universidad y actualmente es docente titular de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en el doctorado interinstitucional en Educación, donde dirige la línea Educación, Política y Memoria Social. Es miembro del Grupo de Investigación, Educación y Cultura Política. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Fue coordinador pedagógico regional del Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría y docente de básica y media por varios años en diferentes colegios de Bogotá. Sus temas de investigación y producción académica han sido la formación ciudadana, la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia reciente, la memoria social y las dinámicas políticas de la escuela. Hoy nos va a acompañar con una conferencia que ha intitulado Los límites de la historia en la enseñanza de pasados violentos en Colombia. Y bueno, estamos muy ansiosos de escuchar las ideas, propuestas que nos tiene el profesor Diego Arias, que como vuelvo y repito, pues ha venido consolidando en una trayectoria investigativa bien importante alrededor de este problema de la enseñanza de las ciencias sociales y particularmente de esto de la enseñanza de la historia reciente. Entonces, profesor Diego Arias, bienvenido. Es un honor tenerlo en este espacio y bueno, vamos ahí entonces en la discusión. Muchísimas gracias por participar. Javier, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo virtual y desde la distancia a todas y a todos los que se conectan por estos medios tecnológicos. Muchas gracias por su interés y pues me uno a tu llamado, a tu denuncia frente a estos acontecimientos trágicos que está viviendo en ese último mes, particularmente Colombia y algunas ciudades. Y pues me parece que digamos, de entrada, el solo análisis de las violaciones de derechos humanos y la situación
complicada que se vive en este contexto de protesta social, digamos, servirían como argumento para pensar que pues existe una variada posibilidad de recursos para abordar la comprensión de estos pasados trágicos y de esta violencia que nos rodea. Y que definitivamente, pues, como es mi idea defender a lo largo de estos minutos, pues que el conocimiento científico, en este caso la historia disciplinar, no es suficiente para entender y para trabajar con nuestros estudiantes lo que está sucediendo. Entonces, vaya mi solidaridad con las personas afectadas, con los muchachos que han sido violentados, agredidos y asesinados, y con sus familias especialmente. Bien, entonces entrando en materia, pues voy a compartir, ¿está bien ahí? ¿Se lee? Sí. Voy a compartir pues esta presentación que he llamado Los límites de la historia en la enseñanza de pasados violentos, y voy a empezar con un cuento. Entonces, dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada para no quedar como una burra. Recuerden que estoy leyendo el cuento de Mario Benedetti, pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable y no está. El domingo, cuando fui a visitar al abuelo, le pregunté qué quería decir imbancable, y él se rió y me explicó con buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí comprendí el significado, porque Graciela, o sea, mi mami, me dice que algunas veces, o más bien casi todos los días, por favor, Beatriz, por favor, a veces te pones verdaderamente insoportable. Precisamente ese mismo domingo, a la tarde, me dijo, aunque esta vez repitió 3 veces, por favor, por favor, por favor, Beatriz, a veces te pones verdaderamente insoportable. Y yo, muy serena, habrás querido decir que estoy imbancable. Y a ella le hizo gracia. Aunque no demasiada, porque me quitó la penitencia y eso fue muy importante. La otra palabra, polución, es bastante más difícil. Es así que está en el diccionario. Dice polución, efusión de semen. ¿Será efusión? ¿Y qué será efusión y qué será semen? Busqué efusión y dice derramamiento de un líquido. También me fijé en semen y dice semilla, simiente, líquido que sirve para la reproducción. O sea que lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto. Esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. Tampoco entendí. Así que la primera vez que me encontré con Rosita, mi amiga, le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario. Y ella dijo, tengo la impresión de que semen es una palabra sensual, pero no sé qué quiere decir. Entonces me prometió que lo consultaría con su prima Sandra, porque es mayor y en su escuela dan clase de educación sensual. El jueves vino a verme muy misteriosa. Yo la conozco bien, cuando tiene un misterio, se le arruga la nariz, y como en la casa estaba Graciela, esperó con muchísima paciencia que se fuera a la cocina a preparar milanesas para decirme, ya averigüé, semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños. Y yo entonces, nosotras, todavía no tenemos semen. Y ella, no seas bruta, ni ahora ni nunca. Semen solo tienen los hombres cuando son viejos, como mi padre o tu papi, el que está preso. Las niñas no tenemos semen ni siquiera cuando seamos abuelas. Y yo, qué raro, ¿eh? Y ella, Sandra dice que todos los niños y las niñas venimos del semen porque este líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides, y Sandra estaba contenta porque en la clase había aprendido que espermatozoides se escribe con Z. Cuando se fue Rosita, yo me quedé pensando y me pareció que el tío Rolando quizá había querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z que tenía. Así que fui otra vez a lo del abuelo, porque él siempre me entiende y me ayuda, aunque no exageradamente, y cuando le conté lo que había dicho tío Rolando y le pregunté si era cierto que la ciudad estaba poniéndose imbancable porque tenía muchos espermatozoides, el abuelo le vino una risa tan grande que casi se ahoga y tuve que traerle un vaso de agua y se puso bien colorado, y a mí me dio miedo de que le diera un patatús y conmigo solita en una situación tan espantosa. Por suerte, de a poco se fue calmando, y cuando pudo hablar me dijo, entre tos y tos, que lo del tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Yo me sentí más bruta todavía, pero enseguida él me explicó que la atmósfera era el aire,
y como en esta ciudad hay muchas fábricas y automóviles, todo ese humo ensucia el aire, o sea, la atmósfera, y eso es la maldita polución y no el semen que dice el diccionario. Y no tendríamos que respirarla, pero como si no respiramos igualito nos morimos, no tenemos más remedio que respirar toda esa porquería. Yo le dije al abuelo que ahora sacaba la cuenta que mi papá tenía entonces una ventajita allá donde está preso, porque en ese lugar no hay muchas fábricas y tampoco hay muchos automóviles, porque los familiares de los presos políticos son pobres y no tienen automóviles. Y el abuelo dijo que sí, que yo tenía mucha razón y que siempre había que encontrarle el lado bueno a las cosas. Entonces yo le di un beso muy grande y la barba me pinchó más que otras veces y me fui me fui corriendo a buscar a Rosita, y como en su casa estaba la mami de ella, que se llama Asunción, igualito que la capital de Paraguay, esperamos las dos con mucha paciencia hasta que por fin se fue a regar las plantas y entonces yo, muy misteriosa, vas a decir parte a tu prima Sandra que ella es mucho más burra que vos y que yo, porque ahora sí averigüé todo y nosotras no venimos del semen, sino de la atmósfera. Bueno, fin del cuento de Mario Benedetti, digamos que me sirve como muy bien para hacer la entrada a lo que quiero plantear en esta tarde, que es un cuento para empezar, la enseñanza de la historia como un saber escolar y la enseñanza de pasados violentos en Colombia para cerrar como con algunos estudios. Entonces, digamos, este cuento de Beatriz y la polución, digamos, reafirma eh, un planteamiento que evidentemente ha sido abordado en las últimas décadas por muchos teóricos de la educación y es básicamente reconocer que lo que se produce en la escuela, lo que circula en la escuela y los saberes que se incuban allí tienen una especificidad. Entonces, digamos, hay una tesis de entrada que es que la enseñanza de la historia es un saber escolar, digamos, hay varios autores y autoras que han profundizado sobre eso, pues se han en algunos encuentros de estos que se han organizado, pues profundizado al respecto, retomo la categoría de código disciplinar que maneja Raimundo Cuesta desde Fedicaria y desde Nebraska. Podría uno retomar también los elementos de la alquimia escolar que plantea Podkiewicz en el sentido de la historia del currículum y analizar desde una perspectiva epistemológica cómo la historia de las disciplinas escolares tiene una especificidad, digamos que la distancia de los saberes que se producen en otros escenarios, digamos los científicos o universitarios. La idea de disciplina escolar que trabaja el francés Chervel, digamos que de una manera muy interesante se distancia de la idea de transposición didáctica desde Chevelar, que tradicionalmente considera que lo que sucede en la escuela es una adaptación, una transformación o una reconversión de lo que sería el saber científico, y más bien se apuesta por la producción de un conocimiento específico en la escuela, o desde Antonio Viñao lo que podríamos llamar la cultura escolar en tanto construcción institucional que tiene una historia particular y que, digamos, se intersecta con otros saberes ligados, por ejemplo, a lo que desde Ángel Pérez diríamos que tiene que ver con la cultura académica, la cultura institucional, social, bueno, etcétera, etcétera. Todo esto para defender definitivamente la tesis que cuando hablamos de la enseñanza de la historia o la enseñanza de las ciencias sociales, estamos hablando de un saber que se produce en la escuela con unos propósitos específicos que tiene, por supuesto, una epistemología, una metodología, una tradición o una historia, unos propósitos y sobre todo, pues, unas instituciones históricamente configuradas, digamos, con diferente trayectoria en el contexto de las diferentes historias de los estados-nación, que tiene con unas instituciones, pues, que son las escuelas, unas agencias y unos agentes que son, en este caso, pues, el cuerpo profesoral, que de alguna manera no solo recibe por parte de la sociedad la tarea de formar a las nuevas generaciones, sino que de alguna manera también se ha configurado como un cuerpo gremial que tiene como una formación y unas particularidades. Entonces, dicho esto, pues, digamos, es claro para lo que quiero plantear que hay unos propósitos de la enseñanza de la historia que a este nivel, me parece a mí, distan de lo que el saber histórico, disciplinarmente hablando, procura.
a este nivel, pues los propósitos tienen que ver fundamentalmente con la formación del sujeto. Hay unos tiempos particulares en la escuela, hay unos temas específicos en la escuela, hay unas fuentes, unas materialidades, nos diría María Paula González, que no solamente dan cuenta de la particularidad de ese conocimiento que se produce en la escuela, sino que de alguna manera nos dicen que aquello que sucede en el aula de clases, en este caso, cuando hablamos de la enseñanza de las ciencias sociales en la historia, digamos, tiene unos elementos que no necesariamente coinciden con lo que el saber disciplinar y a este nivel el saber histórico procura. Cuando digamos, ponemos en cuestión el saber disciplinar, digamos, hay unos elementos ligados a la contrastación de fuentes, a la recuperación del pasado, a la importancia de validar por parte de una comunidad científica esos hallazgos, bueno, etcétera, etcétera. Hay un compromiso con la verdad o por lo menos con la veracidad que no necesariamente en la dinámica escolar son los mismos, porque, como decía, hay una interacción social entre docentes y estudiantes, hay una importancia de la formación del sujeto escolar, digamos, que es necesario reconocer que eso se adapta a ciertas edades, a ciertos contextos, a ciertos propósitos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto podría uno decir que la enseñanza de la historia es acomodada por fenómenos sociales cuya comprensión suscita polémica. Esta intromisión, digamos, de estos elementos recientes ligados a la violencia política, pues ejemplifica con fuerza el carácter parcializado que siempre ha tenido el abordaje de lo sociohistórico en el aula. Digamos, a ese nivel, la invocación de neutralidad es bastante polémica por diferentes circunstancias, y digamos a este nivel el ejemplo de esta fotografía donde un niño participa en estas movilizaciones de estos últimos días, pues nos trae a colación precisamente el ejemplo de cómo estos sujetos que asisten a la escuela pues están permeados por diferentes lógicas, saberes y versiones respecto a esos hechos violentos que llevan al aula. Entonces, a la escuela asisten sujetos con memorias y cruzados por versiones que circulan en la sociedad a este nivel, pues respecto a la violencia, digamos, no estamos trabajando con unos contenidos que de alguna manera no activen subjetividades, no activen sensibilidades, no activen emociones, sino que precisamente esa es parte de la característica del conocimiento social e histórico, y particularmente cuando hablamos de la violencia, digamos, todas estas sensibilidades salen a flor de piel y es parte con lo cual los maestros y las maestras deben trabajar. Entonces la escuela produce un saber escolar que no se reduce al conocimiento disciplinar. Con esto no quiero decir que no sea importante la historia, más faltaba el conocimiento disciplinar. Evidentemente es clave y es muy importante, incluso cuando hablamos de estos aspectos que atañen a la violencia política, a los pasados traumáticos. Lo que quiero alertar es que no son suficientes, en la medida en que la dinámica escolar depende de otras variables institucionales, grupales o individuales en función de la formación del sujeto escolar. Todos los maestros y maestras saben, digamos, que hay condiciones institucionales que determinan el que hacen en el aula. No es lo mismo trabajar en un colegio privado, en uno público, no es lo mismo trabajar en un contexto vinculado a la violencia política, a un contexto en el cual no se está vinculado a la violencia política, no es lo mismo trabajar en un contexto donde hay determinadas contradicciones, determinados fenómenos, etcétera, etcétera. O sea, el contexto institucional es determinante, cosa que no siempre es claro, digamos, en la del conocimiento histórico, donde hay, digamos, una relación con una comunidad académica que tensiona esos hallazgos, etcétera, etcétera. Aquí sucede otra cosa, no es lo mismo, hablando de instituciones para los profesores, trabajar en primaria o en bachillerato, y aún en bachillerato no sé qué 11, o sea, digamos, todos estos elementos no solamente implican una contextualización del saber, sino una preocupación, una atención permanente por parte del docente para pensar en los propósitos formativos respecto a los sujetos con los cuales interactúa. Bien, pues voy a referirme como algunos elementos claves de la enseñanza de estos pasados violentos en Colombia para en parte reforzar esas tesis, digamos, diferentes investigaciones.
han demostrado que a diferencia de otras naciones de la región, pues en Colombia no se han formulado políticas educativas que contemplen el trabajo en las aulas escolares de la enseñanza de pasados recientes, digamos, a diferencia de países que tuvieron dictadura como Chile, Uruguay, Argentina, bueno, etcétera, etcétera. Colombia no ha tenido, digamos, una prescripción normativa que indique qué contenido se debe enseñar a estos niveles. Salvo la tibia cátedra por la paz, pues a la cual probablemente nos refiramos más adelante. La relación, digamos, de la enseñanza de pasados traumáticos, por lo menos desde el creo que podemos hacer desde lo que los maestros han hecho en el aula, digamos, más que disciplinas que han bebido de los movimientos sociales y de la educación popular. Grupos sociales, la sociedad civil, digamos, colectivos de víctimas, luchas por los derechos humanos han sido determinantes para, digamos, permear, bien sea en sus consignas, en sus políticas o incluso en sus materiales, respecto a lo que los docentes y las docentes han podido trabajar en las aulas. Digamos, es un elemento interesante que probablemente también tiene su correlato en otros contextos del cono sur. Y podría uno decir, digamos, que estos elementos ligados a la enseñanza de pasados traumáticos definitivamente han sido elementos, no sé si interdisciplinares o transdisciplinares, en la medida en que han convocado otras disciplinas escolares, porque profesores de otras áreas se interesan en abordar estos temas en el aula y también han obedecido a dinámicas de proyectos transversales o incluso apuestas institucionales. Es clave, digamos, para hacer un rastreo de las últimas décadas del siglo XX, digamos, el aporte que hicieron ciertas organizaciones en concreto para aportar elementos de reflexión y análisis de estos pasados traumáticos en el aula. En concreto, muchos maestros y maestras hablan de los aportes de dimensión educativa a propósito del reciente fallecimiento de Germán Mariño. Digamos que desde ese puente entre la educación formal y no formal y desde la ingente productividad y labor que hizo Dimensión Educativa por muchos años, maestros y maestras hablan de cómo fueron claves los textos que allí se producen. Aquí vemos la cartilla Lucharemos, método de alfabetización liberadora, digamos que es de 1978 y en parte, digamos, traslada esa preocupación del trabajo popular, de la educación popular de la década del 70, de los procesos de alfabetización que se copiaron en parte de Nicaragua, bueno, de Centroamérica para traer elementos de análisis de coyuntura y de reflexión. La revista Portes de Dimensión Educativa. Hay un hito importante en el 92 en el contexto de la conmemoración del quinto centenario, en la medida en que hubo una cantidad de material político pedagógico muy interesante, de cassettes, de la adaptación que se hizo radial de Las Venas Abiertas de América Latina, de otros cuentos de educación popular, por ejemplo, Un paisano me contó, incluso un tal Jesús, bueno, etcétera, etcétera. Es material didáctico que maestros y maestras que se preocupaban por llevar esos pasados traumáticos a la aula trabajaron, ¿no? Y, digamos, a nivel académico, hay un elemento interesante que tiene que ver con la reflexión, el análisis y la teorización de lo que a nivel del conflicto armado y de la guerra afecta a la guerra, afecta a la institución como escuela, especialmente, digamos, las denuncias de vinculación de menores a los grupos armados y de cómo en estas confrontaciones se utilizaban la infraestructura y los edificios escolares como trinchera, pero digamos, no hay evidencia de que en estos trabajos académicos se piense como en el currículo o se haga un análisis de las políticas educativas, de los planes de estudio para incorporar esos contenidos como tema de aula, ¿no? Esto va a venir un poco más adelante. Aquí aparece en la imagen también el texto de Historia de Colombia de noveno de Silvia Duzán y Salomón Kalmanovich, digamos que tiene que ver con esa relación, digamos, intermitente entre el conocimiento escolar y el conocimiento académico, o diríamos entre la educación histórica y la historia disciplinar, que ha tenido, digamos, una relación ambigua y ambivalente, por lo menos a lo largo del siglo XX y principios del XXI, en la medida en que
estos aportes de la generación de historiadores profesionales en la década del 70, bajo la consigna de la nueva historia, digamos, se preocuparon por llevar al aula algunos contenidos que rompieran con la lógica, digamos, y decimonónica que imperaba en los manuales escolares, ¿no? Otro elemento clave, digamos, que no sé, de esa relativa ausencia de la preocupación por abordar temas ligados a la violencia en la escuela tiene que ver con el rastreo que he hecho de tesis de licenciatura, de pregrado especialmente, en universidades como la Pedagógica, la Distrital, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, donde no hay alusión explícita a la articulación de estos temas de violencia política y educación. O sea, hay desde la formación del licenciado, digamos, formados en un corte muy disciplinar, una preocupación evidente por la violencia, pero no por pensar cómo sería el asunto de la pedagogía o cómo hacer propuestas didácticas, etcétera, etcétera. Un asunto que va a ser evidentemente una preocupación del siglo XXI no aparece, ni siquiera en revistas especializadas como la Revista Colombiana de Educación, la Revista de Educación de la Universidad de Antioquia, la Pedagogía y Saberes, bueno, etcétera, etcétera, revistas con tradición educativa, digamos, no dan cuenta de investigaciones que hagan esa articulación, y es claro que, digamos, que era una preocupación de maestros y maestras en ejercicios, pero no necesariamente de la academia. Hablo aquí de unos hitos políticos, digamos, en esa articulación, digamos, la Constitución del 91 y la Ley General de Educación del 94, digamos, a pesar de que plantea ciertas aperturas, hay preocupación por la formación en derechos humanos, en el caso concreto de la Ley General de Educación hacia la democracia, hacia la identidad nacional, a ciertos valores, la convivencia y la ciudadanía, digamos, no contempla la comprensión de esos pasados conflictivos que por lo menos para la década del 90 y del 80, recuerden ustedes que era absolutamente trágico en términos de violaciones a derechos humanos y de asesinatos y de masacres en la realidad colombiana. Y digamos, de una manera paralela, también uno podría hablar de ciertos hitos en la historia disciplinar, pues desde la conformación de la Academia Colombiana de Historia, 1902, digamos que va a ser clave para 1910 la generación del texto del compendio de Historia de Colombia de Henao y Arrubla, digamos que va a ser el texto canónico de enseñanza de las ciencias sociales y de la historia, por lo menos por 6 décadas, hasta 1970, cuando, digamos, se formaliza la creación de facultades de educación, incluso facultades de historia que de alguna manera empiezan a producir nuevo material. Es clave también la escuela normal superior en la década del 30 y, como decía, con el texto de Kalmanovic, de Roux, bueno, de otros y otras, la nueva historia, digamos, que trata de producir un nuevo material, pero cuya apropiación por parte de docentes en todo el país, digamos, es bastante limitada. Para lo que se viene, pues a finales del siglo, todo lo que tiene que ver con la microhistoria, la historia oral, la historia subalterna, la historia desde abajo, digamos, toda la influencia del marxismo, del postestructuralismo, que no solamente, digamos, afectan la reflexión sobre las lecturas del pasado, como hemos sido con nación, sino que, digamos, establecen algunos contactos no muy fuertes con lo que va a ser la enseñanza de la historia, en particular la enseñanza de la historia referida a pasados violentos. En el siglo XXI, digamos, en términos analíticos, podríamos decir que se da la emergencia del campo académico vinculado a la enseñanza de la historia reciente o a la comprensión de pasados violentos desde la escuela. Digamos, hay unos hitos normativos que, si bien no prescriben lo que se debe enseñar en la escuela, digamos, generan un ambiente favorable, crean unas condiciones de posibilidad, lo diríamos, para que gradualmente se vaya hablando de estos temas que tienen que ver con la Ley de Justicia y Paz en el 2005, con la Ley de Víctimas en el 2011, digamos que va a ser muy importante en la medida en que allí taxativamente se habla de una pedagogía para el empoderamiento de las víctimas y educación en derechos humanos, que además,
digamos, da vía también para la transición entre el Grupo de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica, que no solamente pues va a documentar estas décadas de tragedia, sino que se va a preocupar por la pedagogía de la memoria, o por lo menos por llevar a la escuela algunos de estos eventos o algunos de estas reflexiones y de documentos que ellos mismos elaboran. Otro hito importante, pues son los diálogos con las FARC, en el contexto del cual se produce la ley de Cátedra de la Paz, que se formula en el 2014, pero que se reglamenta en el 2015, y digamos, hay que decir en honor a la verdad, que va a ser clave para la configuración del campo, los trabajos de un colectivo de docentes, especialmente de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Digamos que a partir de 2004, de una manera sostenida y digamos, muy rigurosa, empiezan a preocuparse por la formación de licenciados en una línea donde los estudiantes de pregrado en sus últimos años, digamos, se encargan de analizar, de documentar y de proponer estrategias didácticas para llevar al aula elementos ligados al conflicto. Y en la misma universidad pedagógica es clave lo que a nivel de posgrado sucede después de 2010, pues no solamente en el marco de la maestría en educación, la maestría en estudios sociales, bueno, etcétera, etcétera, incluso a nivel del doctorado en educación, porque, digamos, empieza a configurarse no solamente una cantidad de trabajo, sino como un colectivo de maestros y maestras que posicionan estos temas para la reflexión en el país. Digamos, aquí traigo a colación un texto también muy importante, Conflicto Armado, Niñez y Juventud, que es un texto de 2002, digamos, que hace puente entre lo que se trabajó en la década pasada, digamos, analizar estos elementos que articulan educación y conflicto armado desde una perspectiva psicosocial, sino que hay algunos capítulos en este trabajo, especialmente uno de Jorge Larramendi, digamos, que se preocupa por esto, por la enseñanza de la historia referida al conflicto armado, concretamente en este capítulo indagando a estudiantes qué piensan frente al conflicto, digamos esto pensado muy desde la línea del pensamiento histórico, y digamos a mi modo de ver es como el trabajo pionero que explícitamente articula estos elementos de la enseñanza de la historia reciente, en tanto el currículo, los planes de estudio y los temas que se trabajan en el aula son pensados desde la idea de qué tanto se facilitan la comprensión o no de décadas de conflicto. Bueno, en este siglo XXI, pues ya la producción es fuerte, es ingente. Yo he tratado de agruparla en tres ejes: documental, en la medida en que hay una cantidad de trabajos importantes que trabajan libros de texto, trabajan análisis de las incipientes políticas públicas, digamos que desde los lineamientos, los estándares, las competencias ciudadanas, o la Cátedra por la Paz, o los derechos básicos de aprendizaje, que pese a que hay un documento borrador, digamos, muchos colegios lo trabajan como si fueran política pública porque ya hace parte como de sus planeaciones. Hay una fuerte eje también narrativo testimonial que aborda no solamente toda la producción en la línea del Centro de Memoria, que se preocupa por los relatos de las víctimas, sino que también se interesa por la palabra y por las narrativas de maestros y maestras en ejercicio, y por los niños y las niñas y jóvenes que asisten a esas escuelas, para ver ellos qué entienden, qué piensan, cómo reflexionan frente al conflicto. Y hay una vertiente también muy fuerte a nivel didáctica que en los últimos años, digamos, ha divulgado una cantidad de materiales, digamos, de instituciones, de ONGs del mismo Estado, digamos, desde el Ministerio de Educación, que propone para diferentes grados y niveles qué es lo que se debe enseñar respecto al conflicto, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, allí ya hay una cantidad importante de productividad. Bien, voy a
voy a referirme, digamos, para particularizar estos elementos que vinculan la enseñanza de la historia, digamos, como saber escolar y estos pasados traumáticos, digamos, a referirme a algunos elementos que algunas investigaciones abordan. Aquí también traigo a colación un texto que también es muy importante, que es un texto que escribió la profesora Sandra Rodríguez y Marlene Sánchez, 2009, digamos, son de los textos primeros que se circulan a nivel internacional, porque este es un compilado de una revista española, que es un texto como muy completo porque no solamente articula un análisis y una reflexión sobre las dificultades de enseñar el conflicto en un país donde persiste la guerra, sino que las autoras hacen una propuesta didáctica vinculada a estos elementos que van a tener mucho peso hoy en día, que digamos que tiene que ver con todos estos elementos ligados a lo tecnológico, a lo audiovisual. Entonces, frente a las condiciones institucionales, pues los estudios informan que casi siempre se da una articulación de los contenidos con la programación del área, que muchas veces es realizada por el colectivo que lo conforma. Esto, digamos, haciendo eco de lo que la Ley 115 del 94 indicó respecto a los proyectos educativos institucionales y a la autonomía escolar. Salvo zonas de conflicto, no hay climas adversos para temáticas del conflicto interno, ni en las instituciones, ni en el contexto social que rodea a las escuelas, pese a que algunos docentes trabajan en medio de barrios habitados por familias desplazadas. Hoy en día, podríamos decir, a diferencia de décadas pasadas, hay un ambiente favorable para el abordaje de estos temas en las escuelas, dado que no hay, como digamos, algunas restricciones institucionales. Esto, insisto, sin presiones y sin negar las presiones y los conflictos. Recuerden ustedes hace poco el escándalo porque la profesora de Cali, precisamente Sandra Caicedo, mandaba a sus estudiantes un taller sobre los falsos positivos. Digamos, no deja de ser problemático, pero mayoritariamente, digamos, podríamos decir que hay posibilidades institucionales. El tiempo escolar que se dedica en sí a la enseñanza de la historia y las ciencias sociales es corto y mucho más corto cuando pensamos en el tiempo que se dedica a estos eventos ligados al conflicto, porque no solamente aparece restringido para ciertos grados específicos, sino porque, digamos, hay una cantidad de deberes escolares que se deben cumplir, de materias que se deben solventar y de temas que se deben cubrir, donde la prioridad no siempre son estos aspectos ligados al conflicto. Y donde, digamos, las evaluaciones censales, nacionales o internacionales, juegan en contra, ¿no? Aquí traigo un trabajo de que precisamente aborda Juan Carlos Ramos y la profesora, bueno, se me olvidó el nombre de la otra profesora que trabaja precisamente esto de los tiempos escolares, Sandra Ríos, me acuerdo de ella. De los tiempos escolares y la manera como la imagen es un elemento clave en la enseñanza de estos aspectos ligados al tiempo escolar. Los temas son variados, ¿sí? Digamos, a diferencia de países que tuvieron dictadura, cuando se habla de pasados recientes, digamos, hay un recorte ligado a esas dictaduras. En Colombia no. Cuando hablamos de pasados traumáticos, profesoras, profesores y estudiantes, digamos, abordan desde temas ligados a la colonización de América hasta eventos ligados al holocausto. Digamos, hay un magma impresionante de temas que caben allí. No hay un consenso conceptual ni temporal respecto a qué temas son los que determinan la comprensión de esos pasados traumáticos. También entran elementos ligados a las violaciones de derechos humanos, a las discriminaciones, a la ciudadanía, a la violencia escolar, a la formación cívica, la formación en derechos y deberes, bueno, etcétera, etcétera. Traigo aquí un trabajo muy interesante de Ariel Sánchez sobre los saberes de la guerra, digamos que es de las investigaciones como más ambiciosas en la medida en que se hizo a nivel nacional y además que se hizo desde una perspectiva antropológica, auscultando por estos saberes de la guerra, entendido como producción del conocimiento, digamos, cuya consulta recomiendo. Hay múltiples fuentes utilizadas a la hora de pensar en estos pasados en conflictos en el aula. Sobresalen definitivamente los recursos audiovisuales y tecnológicos, textos cortos, páginas de fácil lectura, dicen los profesoras y profesores, programas de dibujos animados, digamos, aunque hay autores ligados a la historia, también hay autores ligados a la disciplina filosófica y sociológica.
Pero hay que decir que en las diferentes investigaciones hay poca vocación de académicos de orden nacional, digamos, vinculados a algunas instituciones, o concretamente hablamos de profesores y profesoras universitarios o a centros de pensamientos del país centrados en el conflicto armado. Digamos, ahí todavía, digamos, persiste la idea de beber de fuentes europeas, y definitivamente hay una recurrencia en un texto del 94 que fue inicialmente elaborado en inglés y luego traducido al español, que es del inglés Davis Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, y también persiste al hablar de recursos audiovisuales el documental de Cóndores no tierra todos los días, digamos. Y hablando de documentales, hay una fuerte vertiente que tiene que ver con el uso del cine como recurso, como estrategia pedagógica para entender estos pasados traumáticos, y a colación traigo el trabajo del profesor Wilson Acosta, digamos, que trabaja concretamente el narcotráfico y sus puentes con la comprensión de esos pasados recientes, digamos, que nos hablan de la emergencia de nuevas investigaciones que abordan el conflicto armado no como una nube, digamos, difusa y amplia que abarca 60 o 70 años, sino ya más bien ligados a realidades, a fenómenos concretos o a recortes específicos. El asunto de los libros de texto referidos a la enseñanza de estos pasados traumáticos, digamos, es relativa, o sea, contra lo que en primera instancia se pudiese pensar. La mayoría de profesores y profesoras considera que es un apoyo, pues plasman de manera sintética algunos contenidos, otros consideran que su uso es complementario a otras estrategias, dado su simplismo y esquematismo. Es decir, le sirve precisamente para demostrar qué es lo que no hay que hacer, o el carácter parcial de este conocimiento, y otros, los menos, dicen no usar libros de texto por reduccionistas y parcializados. A este propósito, pues traigo precisamente a colación la importancia de un texto del profesor Javier Ibagón, que se preocupa por rastrear los libros de texto, en los libros de texto, cómo se narra la época de la violencia. Los documentos de política pública, digamos, son un referente muy débil para respaldar los ejercicios docentes, no solamente porque, como decía al principio, es absolutamente somera y marginal su locución, sino que parece ser que para los profesores y profesoras, digamos, son determinantes otros elementos. En una investigación de la profesora Rocío Londoño, pese a esto, pues la mayoría de profesores y profesoras de Bogotá dice basarse en el documento de lineamientos curriculares, que es el más antiguo, que es de 2002. Después de eso han salido otros documentos, digamos, que prescriben o por lo menos lanzan unas orientaciones para la enseñanza de la historia y las ciencias sociales en el país. Las metodologías en clase, pues, son variadas, hacen uso de exposiciones, talleres, combinan clases magistrales, desarrollo de guías, bueno, etcétera, etcétera. A pesar de la potencia, digamos, que para el uso de estos temas representa los contactos personales, pocos tratan estos temas desde experiencias particulares de sus estudiantes, aunque los hay, digamos, ligados a historias de vida, a la historia oral, que es prolíficamente trabajada por el profesor Fabio Castro, bueno, Lorena Torres. Digamos, podría uno decir que respecto al cúmulo de investigaciones es marginal, aunque potente, estas alusiones. Y los propósitos formativos que enuncian los maestros y maestras para trabajar estos temas ligados a violencia política son variados. Digamos, con esto casi termino y conecto con lo que decía respecto a la historia, digamos, en la cual hay un consenso más o menos aceptado en la comunidad académica respecto a el para qué la enseñanza de la historia, en el sentido de una reconstrucción crítica del pasado. Los profesores y profesoras, digamos, dicen que es importante el abordaje de estos pasados traumáticos, por un lado, para que los estudiantes conozcan su historia, o para que adquieran conciencia crítica, o se obtengan elementos para la transformación social, o para que sean líderes de sus entornos, o para que aprendan a ser buenas personas. Digamos, hay un buen número de profesores y profesoras que, digamos, le dan este carácter moral, en el sentido de pensar en determinados comportamientos deseables con sus estudiantes al momento de abordar estos elementos ligados a la violencia política. Bien,
Entonces, para poder conversar un poco de manera parcial, uno podría concluir que la enseñanza de pasados recientes, pues es parte del saber escolar que se produce en la escuela, insisto, el cual está cruzado por otras demandas y necesidades. Este saber concita diferentes aspectos en las que el saber disciplinar es una variable entre otras, insisto en ello. Con esto no quiero decir, cuando hablo de las limitaciones de la historia, no quiero decir que no sea importante, sino que cuando estamos hablando de la dinámica escolar, no es la única. Al referirse a la violencia política, pesan batallas por la memoria vigentes. Esto último lo estoy trabajando con una investigación que terminé con estudiantes de Bogotá, donde definitivamente a la hora de pensar en estos pasados traumáticos, los imaginarios, digamos que tienen peso a los estudiantes, cada vez tienen que ver menos con lo que la escuela le está dando y mucho más con lo que circula en las calles, con lo que ven en los noticieros, con los discursos oficiales, bueno, etcétera, etcétera. Entonces es un elemento a tener en cuenta para trabajar. Se cruza fuertemente con las subjetividades docentes, es decir, aquellos maestros y maestras que tratan, digamos, de saltarse la barda en el sentido de ir más allá de lo que la norma dice, de pensar en impactar a sus estudiantes, digamos, está esta lógica atravesada por sus propias realidades personales, por sus posibles militancias, por sus biografías de vida en la medida en que consideran un elemento fundamental la comprensión de esos pasados traumáticos en la medida en que creen que eso es clave para la configuración de las subjetividades de sus propios estudiantes. La enseñanza de pasados recientes es permeada por memorias sociales que circulan en la escuela, que están alrededor de la escuela, donde, digamos, para bien o para mal, las clases de historia no son las más relevantes. Con esto no quiero decir que no se pueda hacer nada, sino que es claro identificar ese déficit para saber hasta dónde se puede ir como docentes. Y concluyo diciendo que definitivamente la historia disciplinar evidentemente es necesaria para entender los pasados violentos en la escuela, pero no es suficiente pues por todos los argumentos que he tratado de expresar hasta ahora. Muchas gracias.